Si os cuento esta historia, probablemente nunca me veréis de la misma manera. Porque cuando te das cuenta de que has dedicado casi 20 años de tu vida creyendo una mentira, de que las personas en las que más confiabas han estado usando tu fe para ocultar la podredumbre más terrible que puedas imaginar, el suelo se deshace bajo tus pies de una manera que ni siquiera el mismo diablo podría describir. ¿Conocéis ese dolor tan profundo, tan intenso, que parece que te atraviesa hasta los huesos, que se convierte en parte de tu ser? Así fue como me sentí cuando descubrí lo que sucedía justo frente a mis ojos, dentro de aquel salón del reino que yo consideraba mi segunda casa. Hola, queridos. Mi nombre es Concepción, aunque podéis llamarme abuela Concha. Tengo 72 años y nací en Piedra Blanca, un pequeño pueblo en Castilla-La Mancha, en 1952. Hoy quiero contaros una historia que guardé en lo más profundo de mi corazón durante más de 25 años. Una historia sobre fe, traición y un secreto tan sucio que aún hoy, al recordarlo, me revuelvo de asco. Es una historia que necesita ser contada. Tal vez sirva de advertencia para aquellos que estén pasando por algo parecido sin saberlo. Antes de comenzar, me gustaría saber de dónde estáis viendo este vídeo. Dejadme un comentario abajo. Me emociona saber que mi voz llega a tantos rincones de España. Y si podéis, dejad un like y suscribiros. Eso ayudará a esta viejecita a seguir contando historias que quizás sirvan de lección para otros. Porque ya sabéis cómo es esto, ¿verdad, mis amores? Una historia como esta tiene que ser contada. Tiene que servir de ejemplo de lo que puede suceder cuando ponemos a personas en un pedestal, olvidando que también son humanas, vulnerables y, a veces, podridas por dentro. Era 1979. Yo tenía 27 años y acababa de mudarme a Santa Amelia, un pequeño pueblo en el norte de Castilla-La Mancha que parecía sacado de una postal. Casas blancas con tejados azules, calles empedradas que brillaban tras la lluvia, y un delicioso olor a pan recién hecho que salía de la panadería de don Manuel todas las mañanas. Era un lugar hermoso. Había llegado allí huyendo de un matrimonio que se convirtió en una pesadilla. Mi primer marido, que Dios lo tenga donde se merece, bebía demasiado y convertía nuestro hogar en un infierno cada vez que llegaba borracho. Cuando bebía, sus manos se volvían pesadas, su voz rasposa, y yo vivía con el miedo constante de hacer algo que le molestara. No era vida, era sobrevivir. Me llevé conmigo a mi hija Aparición, de 8 años, y lo único que me acompañaba era el dolor de un corazón roto, buscando desesperadamente algo que lo sanara. Encontré una pequeña casita para alquilar en la calle de las Aciasas, número 47. Era modesta, pero para mí en ese momento, era un palacio. Era paz, libertad. Finalmente podía empezar de nuevo sin tener que vivir con miedo. Fue en ese momento vulnerable, cuando me sentía perdida y con un corazón lleno de heridas, que una mañana, al sonar el timbre, mi vida cambió. Eran 2 mujeres muy bien vestidas, con vestidos hasta la rodilla, zapatos planos bien lustrados, y sonrisas que parecían iluminar todo a su alrededor. La mayor se llamaba Hermana Dolores, de unos 50 años, con cabello canoso recogido en un moño impecable y una presencia maternal que me recordó a mi madre, fallecida cuando era joven. La joven, Hermana Rosario, tenía unos 30 años y sus ojos castaños irradiaban una paz que hacía mucho no sentía. «Buenos días, señora», dijo Hermana Dolores con voz suave. «Somos testigos de Jehová y queremos compartir con usted un mensaje de esperanza que transformó nuestras vidas. ¿Podemos hablar unos minutos?». Yo, criada como católica pero alejada de la iglesia por años de sufrimiento, escuché esas palabras como quien bebe agua tras días de sed. Mi fe había sido golpeada tantas veces, tantas oraciones no escuchadas, tantas noches pidiendo ayuda. Cuando estas 2 mujeres llegaron a mi puerta, hablándome de esperanza, fue como si una vela se hubiera encendido en la oscuridad. Me hablaron de la verdad, de una vida nueva, de un Dios que se preocupaba por los sufrimientos de sus hijos. Me mostraron ilustraciones de leones jugando con corderos, de familias recogiendo frutas en jardines eternos, de personas de todas las razas viviendo en armonía. Era justo lo que mi alma necesitaba escuchar. Con el tiempo, fui introduciéndome en este nuevo mundo. Me comprometí, asistí a estudios bíblicos, me bauticé, y comencé a dedicarme completamente al servicio del campo. Mi hija Aparición se unió a mí y se adaptó rápidamente, empezando a asistir a las reuniones. Había encontrado no solo una religión, sino una familia. Pero fue en este punto, cuando me sentía más feliz y segura.
que comenzaron a surgir pequeños detalles extraños que no podía ignorar. El hermano Sebastián, el anciano más respetado de la congregación, parecía tener más dinero del que un hombre de pueblo podría ganar de forma honesta. Compró varias propiedades, coches caros, y siempre decía que Jehová bendecía a los fieles. Al principio no sospeché nada. Pero con el tiempo, comencé a notar que algo no estaba bien. Desaparecía durante días y siempre volvía con regalos costosos para su esposa e hijos. Su actitud hacia las finanzas de la congregación también me parecía un poco extraña. Llevaba todo el control, nunca permitía que otros se involucraran, y siempre presentaba informes impecables. Pero fue cuando comencé a ver más de cerca su vida secreta, cuando descubrí lo que realmente estaba ocurriendo, que todo cambió. Un día, mientras estaba en la casa del hermano Sebastián para ayudar a la hermana Concepción a preparar una comida para los superintendentes, vi algo que me heló la sangre. Sobre la mesa, había una factura que se había caído de una bolsa de compras. Era de una joyería de Madrid, y la cifra en ella era impactante, 500,000 pesetas. Le pregunté casualmente sobre eso, pero al ver la factura, la hermana Concepción se puso roja como un tomate y rápidamente guardó el papel. Es un regalo que Sebastián compró para nuestra Ana Paula, tartamudeó, evitando mirarme a los ojos. Ya sabes cómo es de cariñoso con los hijos. Siempre quiere darles lo mejor. Pero Ana Paula ya no vivía en Santa Amelia. ¿Por qué entonces el hermano Sebastián gastaría una fortuna en una joya cara para una hija que rara vez visitaba? Un par de días después, esa sospecha se transformó en una certeza que no pude ignorar. El hermano Sebastián siempre había sido muy meticuloso con las finanzas de la congregación. Todo parecía estar bajo control, los informes eran impecables. Sin embargo, no podía dejar de notar ciertos detalles extraños. A veces, durante sus viajes a Madrid, desaparecía durante varios días. Y a su regreso, siempre traía regalos caros para su esposa y sus hijos, como si fuera un hombre de grandes riquezas. Algo no cuadraba. Me encontré con la incómoda verdad cuando, durante una conversación privada, el hermano Sebastián me propuso un trabajo extraño. Me dijo que tenía algunos negocios personales que necesitaban una persona de confianza para ayudar, ofreciéndome un pago generoso. Al principio, no entendí bien lo que me pedía. Solo quiero que cuides algunas cosas en Madrid mientras yo resuelvo otros asuntos, me explicó con una sonrisa confiada. Lo vi como una oportunidad para conseguir dinero rápidamente, y acepté sin cuestionarlo demasiado. Era extraño, pero en ese momento, mi desesperación por el dinero me cegó. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar más detalles que me hicieron dudar. Las mujeres que llamaban a la casa del hermano Sebastián durante mis visitas a Madrid, sus conversaciones misteriosas, las excusas que siempre daba. Y luego, una llamada que me hizo sentir un escalofrío. Bruna, una mujer que sonaba demasiado familiar para ser una simple cliente o proveedora. La pieza del rompecabezas estaba encajando, pero el dolor de enfrentar la verdad era insoportable. El hermano Sebastián, el hombre de fe al que todos respetaban, tenía secretos oscuros. Aquel hombre que predicaba sobre moralidad y pureza, que hablaba sobre la familia cristiana ejemplar, estaba viviendo una vida completamente distinta detrás de las puertas cerradas. La confirmación llegó un sábado, cuando la hermana Concepción y yo decidimos seguir al hermano Sebastián a Madrid. Él pensaba que estaba huyendo de las preguntas y de las sospechas, pero no sabía que estábamos observando cada uno de sus movimientos. El viaje fue tenso. La hermana Concepción estaba callada, pero yo podía ver en su rostro que el miedo y la rabia la estaban consumiendo. Ambas sabíamos que estábamos a punto de descubrir la verdad, pero lo que encontraríamos cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegamos a la casa amarilla que ya conocía, la casa que él había llamado una inversión. Al principio, todo parecía normal. El hermano Sebastián entró en la casa, y nos quedamos a una distancia segura, observando con detenimiento. Pero, poco después, una joven llegó. Era una mujer de unos 22 años, rubia, vestida de manera provocativa. Cuando tocó el timbre, el hermano Sebastián la recibió con un beso en la mejilla, la invitó a entrar, y la puerta se cerró tras ella de manera íntima. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de lo que estábamos presenciando. Este hombre, que durante años había predicado sobre la pureza, estaba recibiendo a una prostituta en su casa. Una hora después, otra mujer llegó, y la escena se repitió exactamente igual. Lo que habíamos sospechado se confirmaba ante nuestros ojos, y no pude evitar sentir un dolor visceral al ver la doble vida que llevaba.
Seguimos observando durante 2 horas más. Cada vez que una nueva mujer llegaba, la puerta se abría para recibirla con el mismo trato íntimo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Cada mujer que llegaba era más joven y vestida de manera más provocativa que la anterior. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Lo que veía no solo era una traición a su esposa y a sus hijos, sino una traición a toda la congregación, a todo lo que había creído durante tantos años. Finalmente, la hermana Concepción no pudo más. «Vámonos de aquí», me dijo, su voz temblorosa, las lágrimas cayendo por su rostro. «No puedo soportar ver más de esto». Regresamos a Santa Amelia esa tarde. Ambas estábamos emocionalmente agotadas, pero la hermana Concepción estaba rota. No solo por la traición marital, sino por la traición a toda su fe. Había pasado décadas siguiendo a un hombre que ahora sabíamos que había estado engañando a todos, robando, viviendo en la más absoluta hipocresía. Y la verdad era aún más impactante de lo que habíamos imaginado. Al llegar a casa, la hermana Concepción me confesó que no podía vivir con esa mentira. Decidimos que era el momento de actuar, de enfrentar la verdad, aunque eso significara destruir las imágenes que habíamos tenido de muchos de los que nos rodeaban. La hermana Concepción, con un valor que nunca había visto en ella, me dijo que iríamos a hablar con el superintendente del circuito, hermano José Carlos, para llevarle las pruebas de todo lo que habíamos descubierto. El hermano Sebastián, el anciano respetado, el líder de la congregación, finalmente sería confrontado. Con las pruebas irrefutables en nuestras manos, fuimos a ver al hermano José Carlos, dispuestas a enfrentar la verdad. El encuentro con el hermano José Carlos fue angustiante. Era una tarde tranquila, y cuando entramos en la pequeña sala de reuniones del Salón del Reino, sentí que el aire estaba cargado de tensión. Nos sentamos frente a él, la hermana Concepción y yo, con los papeles que revelaban la verdad de lo que el hermano Sebastián había estado haciendo en secreto durante tantos años. El superintendente, con su rostro sereno, nos miró con atención, pero yo podía ver que también estaba comenzando a entender la gravedad de lo que estábamos a punto de contarle. La hermana Concepción fue la que habló primero. «Hermano José Carlos, tenemos algo muy serio que decirle», dijo, su voz firme aunque con un toque de tristeza. El hermano Sebastián, al que todos admiramos, ha estado viviendo una doble vida. Lo que hemos descubierto es tan grave que no podemos guardarlo más. El hermano José Carlos frunció el ceño, y su mirada se volvió más penetrante. «Esos son acusaciones muy serias, hermana Concepción», respondió, claramente alarmado. «¿Tenéis pruebas de lo que decís?» En ese momento, tomé la copia de la agenda que habíamos encontrado y se la entregué. Era el testimonio de la corrupción, de los pagos a prostitutas, de las desviaciones de fondos. Le expliqué con detalle lo que habíamos observado, lo que habíamos visto con nuestros propios ojos en la casa de Madrid. Hablamos de las mujeres que entraban y salían, de las llamadas misteriosas, de las compras extrañas. Con cada palabra, la expresión del hermano José Carlos se volvía más grave, más seria. Finalmente, cuando presentamos la agenda con las anotaciones de Sebastián, con los números y las fechas, el hermano José Carlos no pudo ocultar su sorpresa. «Esto es muy grave», dijo, tomándose un momento para procesar lo que acababa de ver. «¿Estáis seguras de lo que estáis diciendo? ¿Puedo confiar en esta información?» «Sí», respondió la hermana Concepción, sin titubear. «Lo hemos visto nosotras mismas, hermano José Carlos. Sabemos lo que estamos diciendo». El hermano José Carlos se quedó en silencio, mirando los documentos que le habíamos entregado. Parecía que estaba procesando la magnitud de la situación, evaluando cómo actuar ante la gravedad de las pruebas que tenía ante él. «Si todo esto es cierto», dijo finalmente, su voz grave, «esta es una de las situaciones más graves que he enfrentado en la organización». El hermano José Carlos nos miró intensamente durante lo que pareció una eternidad. El silencio en la sala era palpable, y el peso de lo que habíamos revelado parecía colgar en el aire. Finalmente, él habló con una seriedad que me heló la sangre. «Esto es muy grave, y tiene que ser tratado con la máxima seriedad», dijo, su voz tan grave como un trueno. «Voy a tomar medidas inmediatas. Pero debo ser claro, hermanas. Esta es una acusación seria, y se necesita más que solo testimonio para tomar decisiones drásticas. Necesito evidencias que no dejen margen para dudas». «¿Qué tipo de evidencias?», preguntó la hermana Concepción, claramente preocupada.
Testigos que hayan visto directamente los actos inmorales, documentos oficiales, o incluso la confesión del hermano Sebastián, explicó el hermano José Carlos. Lo que estamos tratando es extremadamente delicado. No podemos basarnos solo en lo que nos habéis contado, aunque sus palabras suenen convincentes. Necesito pruebas más contundentes. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Acaso el hermano José Carlos no entendía la gravedad de lo que le estábamos mostrando? Era como si la verdad que teníamos en nuestras manos no fuera suficiente para que alguien de su posición actuara de inmediato. ¿Cómo podemos conseguir más pruebas?, pregunté, incapaz de ocultar la frustración que comenzaba a llenar mi pecho. La hermana Concepción me miró, sus ojos reflejaban desesperación, pero también una determinación que no había visto antes. Lo haremos. Necesitamos ser más astutas, conseguir más pruebas que no puedan ser refutadas. Esto no se quedará así. A pesar de las dificultades y los obstáculos que teníamos por delante, decidimos que no íbamos a rendirnos. La hermana Concepción y yo sabíamos que el hermano Sebastián no era el hombre recto que todos pensaban. Pero para exponerlo, tendríamos que seguir observando, juntar más pruebas, ser más cuidadosas. Sabíamos que, si no actuábamos, él seguiría engañando, robando y manteniendo su fachada de hombre honorable, mientras destruía todo a su paso. Los días que siguieron fueron largos y tensos. Cada vez que veía al hermano Sebastián, cada vez que le escuchaba predicar sobre moralidad y pureza, sentía que una furia contenida me carcomía por dentro. Era una mentira tras otra. Pero no podíamos enfrentarlo directamente, no aún. El hermano José Carlos ya había dejado claro que necesitábamos pruebas irrefutables. Así que seguimos nuestro plan, observando sus movimientos, recogiendo más información. Cada nueva evidencia que encontramos solo fortalecía nuestra certeza. Las llamadas de las mujeres, las visitas a su casa, la forma en que reaccionaba cuando le preguntábamos, todo encajaba. El hermano Sebastián estaba viviendo una doble vida, y la mentira que había estado construyendo durante tantos años estaba a punto de desmoronarse. El tiempo pasó lentamente mientras preparábamos nuestra siguiente movida. Con cada día que pasaba, nuestra frustración crecía. Sabíamos que lo que estábamos haciendo podría cambiar todo, pero también entendíamos que sin pruebas sólidas, nuestras voces podrían ser ignoradas, incluso ridiculizadas. Era la agonía de la incertidumbre, el peso de estar en lo cierto pero sin el poder para demostrarlo. En la siguiente semana, el hermano Sebastián viajó a Madrid nuevamente, y aprovechamos la oportunidad para ir a su casa y continuar investigando. La hermana Concepción y yo nos turnábamos para vigilar su casa, con la esperanza de encontrar más evidencia que lo desnudara completamente. Una mañana, mientras él no estaba, entré a la casa con cautela, buscando cualquier cosa que pudiera confirmarlo todo. Rastreé cada rincón, cada cajón, pero fue en el despacho donde encontré algo que cambiaría todo. En una carpeta escondida, encontré más documentos. No solo hablaban de las mujeres con las que había estado, sino que también había anotaciones sobre dinero que se había desviado de la congregación. Cifras enormes, cantidades que claramente no correspondían con su salario como comerciante. Había más de 14 millones de pesetas desviadas durante los últimos 15 años. Toda esa información estaba ahí, delante de mis ojos. La confirmación de que no solo había estado engañando a su esposa, sino a toda la congregación. El dinero que las personas sacrificaban para la obra de Jehová estaba siendo mal utilizado por él para mantener su vida de vicios. Con la documentación en mano, regresamos a la hermana Concepción. Ambas sabíamos que habíamos alcanzado el punto de no retorno. Habíamos conseguido lo que necesitábamos. Con todo esto en nuestras manos, no había forma de que el hermano Sebastián pudiera negar lo que había hecho. La decisión de llevar todo esto ante el superintendente no fue fácil, pero sabíamos que no podíamos quedarnos calladas. Teníamos las pruebas, y había llegado el momento de enfrentarlo, de exponerlo todo. El hermano Sebastián no solo estaba traicionando a su familia, sino a toda la congregación. No solo estaba viviendo una vida de mentira, sino que también estaba robando de los recursos que todos aportaban con tanto esfuerzo. La indignación que sentíamos era tan grande que, cuando entramos en la oficina del hermano José Carlos, sabíamos que no había vuelta atrás. Con las pruebas sobre la mesa, el hermano José Carlos no pudo más que aceptar la verdad. «Esto es increíble», dijo en un susurro, mirando los documentos con asombro. «Lo que estáis mostrando es algo que no puedo ignorar. Pero, ¿entendéis que esto va a cambiarlo todo?» Le dimos tiempo para procesarlo, para hacer lo que debía.
Sabíamos que este era solo el comienzo. La verdad se había destapado, pero ahora teníamos que asegurarnos de que el hermano Sebastián enfrentara las consecuencias de sus actos. El hermano José Carlos, visiblemente afectado por lo que acababa de ver, tomó una profunda respiración antes de responder. Lo que estáis presentando es más grave de lo que imaginé. Esta información no solo afecta al hermano Sebastián, sino a toda la congregación. Esto tiene que ser tratado con extrema cautela. Necesitamos proceder con seriedad y transparencia. El hermano José Carlos parecía procesar cada palabra, evaluando los próximos pasos con meticulosidad. Sabíamos que, aunque las pruebas eran irrefutables, el camino hacia la justicia no sería sencillo. La única forma de hacer justicia es presentar todo ante el comité judicial, continuó. Pero para eso necesitamos más que testimonios y documentos. Necesito pruebas directas. Testigos presenciales, testimonios que puedan corroborar los detalles. La hermana Concepción y yo nos miramos. Sabíamos que habíamos hecho todo lo posible para reunir las pruebas necesarias, pero el hermano José Carlos parecía estar pidiendo algo más. Lo que hemos presentado es suficiente, respondí con firmeza. ¿Qué más necesitamos para que el hermano Sebastián enfrente las consecuencias? El hermano José Carlos nos miró con un gesto serio. Entiendo lo que estáis diciendo, pero la organización necesita pruebas innegables. Tenemos que hacer las cosas bien, sin margen para dudas. La hermana Concepción, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló en voz baja pero decidida. Ya tenemos lo que necesitamos. No podemos permitir que esta corrupción siga oculta. Si no actuamos ahora, no lo haremos nunca. El hermano José Carlos asintió lentamente, y después de unos momentos de tensión, tomó una decisión. Voy a proceder con la investigación, dijo, su tono grave. Voy a hacer todo lo necesario para asegurar que la verdad salga a la luz, aunque eso signifique tomar medidas drásticas. Es hora de confrontar esta corrupción de una vez por todas. La sensación de alivio fue palpable en el aire, pero sabíamos que el camino por delante no sería fácil. Habíamos desenterrado una verdad dolorosa, pero ahora teníamos que asegurarnos de que la justicia prevaleciera. En los días siguientes, el hermano José Carlos inició el proceso formal de investigación. Se convocó una comisión judicial para evaluar la evidencia presentada, y el hermano Sebastián fue convocado a una audiencia en la que tendría que enfrentar las acusaciones. La atmósfera en la congregación se tornó tensa. Las sospechas de algunos hermanos empezaban a tomar forma, y la incertidumbre llenaba el aire. El hermano Sebastián, quien hasta ese momento había sido considerado un ejemplo de rectitud, ya no parecía tan intocable. El día de la audiencia llegó. La hermana Concepción y yo nos sentamos en la sala del Salón del Reino, mirando cómo el hermano Sebastián, que siempre había sido tan seguro de sí mismo, entraba con una expresión visiblemente alterada. Las manos le temblaban, y su postura parecía más encorvada de lo habitual. El ambiente estaba cargado de tensión. Nos sentamos frente a la mesa, donde los ancianos miembros de la comisión judicial tomarían las decisiones finales sobre el futuro del hermano Sebastián. Era un momento crucial para la verdad y la justicia, pero también para la congregación, que se enfrentaba a una verdad incómoda y perturbadora. El hermano Sebastián entró en la sala del Salón del Reino con paso lento, su rostro tenso y preocupado. Nunca antes lo había visto tan vulnerable, tan lejos del hombre que todos respetábamos y admirábamos. La atmósfera era pesada, y cada persona que estaba allí sabía que este juicio marcaría un antes y un después en la congregación. Nos sentamos frente a él, la hermana Concepción y yo, con las pruebas que habíamos recopilado, sabiendo que este era el momento crucial en el que la verdad debía prevalecer. El hermano José Carlos, como presidente de la comisión, comenzó la audiencia con seriedad. Hermano Sebastián, dijo con voz grave, hemos reunido pruebas suficientes que demuestran que has estado viviendo una doble vida. Has traído deshonra no solo a tu familia, sino a toda nuestra congregación. ¿Cómo respondes a estas acusaciones? El hermano Sebastián se quedó en silencio por unos segundos, y su rostro se contrajo, como si intentara encontrar las palabras correctas para defenderse. Finalmente, murmuró, esas acusaciones no son ciertas. Estas hermanas están malinterpretando las circunstancias. No hay pruebas que demuestren nada de lo que se me acusa. Sin embargo, el hermano José Carlos comenzó a presentar las evidencias una por una. La agenda con los nombres de las mujeres, las cifras de dinero malversado, los testimonios de las hermanas Concepción y yo sobre lo que habíamos observado.
A medida que las pruebas se presentaban, el rostro del hermano Sebastián se iba descomponiendo. Las excusas comenzaron a perder fuerza, y no pudo evitar mirar las pruebas con la incredulidad pintada en su rostro. Cuando llegó el momento de hablar sobre las desviaciones financieras, el hermano Sebastián no pudo negar que el dinero de la congregación había sido utilizado para fines personales. Sí, dijo con voz temblorosa, el dinero, lo tomé, pero solo fue para ayudar a mi familia. Yo lo hacía para asegurarme de que todos estuvieran bien. El hermano José Carlos no lo dejó continuar. Esto no es un asunto de ayudar a tu familia, hermano Sebastián, dijo firmemente. Has malversado fondos de la congregación, has violado los principios fundamentales que nos unen como comunidad. Y eso no puede ser justificado bajo ninguna circunstancia. El hermano Sebastián se encogió de hombros, una expresión de desesperación cruzó su rostro. Pero soy un hombre de fe, siempre he trabajado duro por Jehová, he sido un buen anciano. Todo esto. No pudo terminar la frase. Las palabras ya no importaban. Las pruebas, las evidencias, eran demasiado claras para ser ignoradas. La hermana Concepción y yo intercambiamos una mirada cargada de emoción. Finalmente, después de años de mantener el silencio y la desconfianza, estábamos viendo la justicia hacerse realidad. El hermano Sebastián, el hombre que tanto habíamos respetado, estaba siendo expuesto por su hipocresía. El hermano José Carlos continuó, con voz solemne. Hermano Sebastián, basándonos en la evidencia que hemos presentado, y en tus propias palabras, hemos tomado una decisión. El silencio en la sala era absoluto, todos esperaban la sentencia. Se ha decidido que serás expulsado de la congregación, y perderás todos los privilegios de servicio. Además, se informará a las autoridades competentes sobre las desviaciones financieras y la inmoralidad de tus actos. El hermano Sebastián no pudo decir una palabra más. El hombre que había estado en el centro de nuestra comunidad durante tantos años ya no tenía lugar allí. La cara de la hermana Concepción reflejaba una mezcla de alivio, tristeza y rabia. Finalmente, la verdad había salido a la luz, pero el daño ya estaba hecho. Habíamos vivido en la oscuridad durante tanto tiempo, y ahora, la luz iluminaba la traición que habíamos estado ignorando. La decisión fue inapelable, y el hermano Sebastián, aunque parecía un hombre derrotado, aún no podía aceptar completamente la magnitud de su caída. Nos miró a las hermanas Concepción y a mí con una mezcla de resentimiento y desesperación, como si en algún lugar en su interior todavía creyera que podría salvarse de lo que había hecho. El hermano José Carlos y los otros ancianos que formaban parte de la comisión lo despidieron, y la audiencia llegó a su fin. El hermano Sebastián fue expulsado de la congregación, y su destino quedó sellado. Nunca más pisaría el salón del reino como un miembro activo, ni ocuparía ningún privilegio de servicio. Cuando salimos del salón del reino, la sensación de alivio fue inmediata, pero al mismo tiempo había una tristeza profunda que nos envolvía. La hermana Concepción caminaba a mi lado, su rostro una mezcla de agotamiento y determinación. Habíamos logrado lo que nos habíamos propuesto, pero el precio que pagamos fue alto. La confianza que habíamos tenido en las personas, en las instituciones, se había destruido ante nuestros ojos. Lo que habíamos descubierto no solo destruyó al hermano Sebastián, sino que también trastocó nuestra visión del mundo que habíamos conocido. ¿Lo conseguimos?, preguntó la hermana Concepción, su voz un susurro tembloroso. Sí, respondí, sintiendo una pesadez en mi pecho. Lo conseguimos, pero, ¿y ahora? ¿Qué nos queda? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta clara. Habíamos hecho lo correcto, pero el precio de esa verdad nos había marcado para siempre. Lo que una vez fue un refugio de fe, se convirtió en un lugar de sombras, donde el rostro de la hipocresía nos miraba desde cada rincón. Los días siguientes fueron tensos. La noticia de la expulsión de Sebastián se propagó rápidamente por la congregación. Las reacciones fueron diversas. Algunos hermanos se sintieron profundamente traicionados. Otros estaban incrédulos, y algunos se mostraron visiblemente perturbados por lo que había sucedido. La hermana Concepción y yo nos apartamos de las conversaciones, prefiriendo el silencio a las especulaciones. Lo que habíamos enfrentado no podía ser comprendido por quienes aún vivían en la ignorancia, y no queríamos ser el centro de chismes ni de miradas llenas de duda. La verdad, aunque liberadora, había destapado una caja de Pandora que no podía cerrarse tan fácilmente. Durante semanas, la congregación sufrió las secuelas del escándalo. Algunos hermanos abandonaron, incapaces de soportar la desilusión. Otros, sin embargo, se aferraron más a la fe,
buscando consuelo en las enseñanzas que aún les quedaban. Lo que comenzó como una bendición, una comunidad unida por una causa común, se transformó en un campo dividido por la traición, las mentiras y la sospecha. La hermana Concepción y yo seguimos en la congregación, pero algo había cambiado dentro de nosotras. Nuestra fe ya no era la misma. Lo que habíamos vivido, las pruebas que habíamos reunido, todo lo que habíamos enfrentado, nos había transformado. Ya no podíamos ignorar la fragilidad humana, la corrupción de aquellos que se erigen como guías espirituales. Y aunque la justicia se había hecho, el daño interno, el quiebre de la confianza, perduraría por mucho tiempo. El tiempo pasó, pero la sensación de vacío no se disipaba. La hermana Concepción y yo continuábamos nuestras vidas, pero ya no éramos las mismas. Lo que habíamos descubierto sobre el hermano Sebastián, y sobre todo lo que habíamos sido testigos, dejó una marca profunda en nuestros corazones. Ya no podíamos ver a los demás de la misma manera, ni a la congregación, ni a los hermanos que seguían ciegamente el camino de la fe. Nos habíamos enfrentado a la verdad, pero esa verdad había cambiado nuestro sentido de la moralidad y la justicia. A pesar de todo, había algo en el fondo de mi corazón que seguía luchando por mantener la fe en algo más grande que nosotros mismos. Sabía que no podía abandonar mi creencia en Dios, pero la organización, la estructura que había dado sentido a mi vida durante tantos años, ya no me ofrecía el consuelo que antes. La religión, que había sido mi refugio y mi esperanza, ahora me parecía una falacia más, un sistema que, al igual que el hermano Sebastián, usaba la fe de las personas para encubrir la podredumbre humana. Las semanas que siguieron al escándalo pasaron lentamente. El hermano Sebastián y su familia desaparecieron, se mudaron a otro lugar donde el pasado no los alcanzaría, y la congregación se fue ajustando a una nueva normalidad. Pero, para aquellos de nosotros que sabíamos la verdad, nada volvía a ser lo mismo. La hermana Concepción, aunque había intentado seguir adelante, ya no era la mujer que había sido. A menudo me encontraba observándola, viendo cómo su fe se desvanecía poco a poco, como si se hubiera agotado, como si el peso de todo lo que habíamos vivido la estuviera consumiendo. Y yo, aunque no lo mostraba, sentía lo mismo. Un día, mientras estábamos en la cocina de su casa, ella me miró con los ojos llenos de tristeza y dijo algo que resonó en mi corazón. ¿Alguna vez pensaste que la verdad sería tan dolorosa, hermana? Nunca imaginé que conocer la verdad destruiría todo lo que amaba. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era cierto, nunca imaginé que descubrir la traición de una figura tan respetada en nuestra congregación cambiaría nuestra vida para siempre. Lo que habíamos creído como una comunidad unida por la fe, ahora se sentía como una mentira expuesta. Las dudas, los miedos y las heridas se habían abierto, y el peso de la verdad era más pesado de lo que habíamos anticipado. Los años pasaron, y aunque la congregación intentó recuperarse, el daño ya estaba hecho. El hermano Sebastián fue reemplazado, y la organización continuó con su rutina, pero la sombra de lo que sucedió nunca desapareció por completo. Algunos miembros de la congregación se mantuvieron, aferrándose a su fe con más fuerza, mientras que otros, como nosotros, comenzamos a distanciarnos. Nos dimos cuenta de que ya no podíamos seguir participando en un sistema que, aunque predicaba amor y justicia, permitía la corrupción y la hipocresía a sus puertas. Y fue así como, finalmente, decidimos tomar caminos separados. La hermana Concepción se mudó a otro lugar, buscando reconstruir su vida en un entorno más tranquilo, lejos de las sombras del pasado. Yo, por mi parte, comencé a buscar respuestas por mi cuenta, alejándome de todo lo que había conocido. A medida que los meses se convertían en años, la vida comenzó a tomar un curso diferente para cada una de nosotras. La hermana Concepción y yo nos distanciamos, no porque nos olvidáramos del dolor compartido, sino porque el proceso de sanar exigía que cada una de nosotras hiciera su propio viaje. Sabíamos que ya no había un camino común que nos uniera, ni siquiera en la fe. El sistema que nos había prometido respuestas ahora se sentía vacío, y mientras ella encontraba consuelo en nuevos horizontes, yo buscaba mi propia verdad en los rincones más solitarios de mi alma. Las palabras de la hermana Concepción resonaban en mi cabeza. Nunca imaginé que la verdad destruiría todo lo que amaba. De alguna manera, esa verdad me había liberado, pero también me había dejado vacía, perdida entre lo que había sido y lo que ahora era. Me alejé de la organización, no con ira, sino con una tristeza silenciosa. La rabia, que en su momento fue tan fuerte, ya no tenía poder sobre mí. Lo que quedaba era una resignación amarga, un dolor callado que me hacía mirar atrás, pero sin la misma fe que me impulsó a seguir durante tantos años.
Me di cuenta de que había estado viviendo para un sistema, no para mí misma, y que ya no podía justificar la falsa moralidad que se enseñaba dentro de esos muros. Al principio, me sentí perdida, como si hubiera perdido el propósito que tanto había buscado en la vida. Pero luego, con el paso del tiempo, descubrí que la verdadera paz venía de enfrentarme a la realidad tal como era, sin máscaras ni pretensiones. Lo que había sucedido con el hermano Sebastián me había abierto los ojos, pero también me había dejado con una pregunta persistente: ¿cómo vivir en un mundo donde las mentiras parecen siempre tener más poder que la verdad? La verdad, al final, me enseñó que la lucha no era solo contra los demás, sino contra mis propios miedos y creencias. Al dejar atrás lo que conocía, comencé a reconstruirme, paso a paso. Cada día era una oportunidad para descubrirme de nuevo, para redescubrir la fuerza dentro de mí que había estado oculta bajo años de obediencia y sumisión. Me enfrenté a mis propios demonios, a la sensación de haber perdido mi identidad, pero en ese proceso, también me encontré a mí misma. No todo fue fácil, pero aprendí a caminar por mi cuenta, a aceptar las cicatrices y a comprender que la verdad, aunque dolorosa, siempre lleva consigo una forma de liberación. La hermana Concepción y yo nunca volvimos a encontrarnos, aunque a veces nos enviábamos cartas. Sabía que había encontrado su propio camino, uno en el que ya no dependía de la organización ni de sus enseñanzas. Y aunque nuestras rutas se separaron, ambas aprendimos algo valioso: que la vida, al final, se trata de encontrar la verdad dentro de nosotros mismos, sin importar las instituciones que intentan definirla. El tiempo sigue su curso, y aunque el pasado sigue vivo en nuestra memoria, ahora sé que la verdad siempre tiene el poder de liberarnos, aunque duela. Cada lección que aprendí, cada paso que di, fue un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, hay un camino hacia la luz. Y al final, lo que más importa no es lo que los demás piensen de nosotros, sino cómo elegimos vivir con nosotros mismos, con nuestras decisiones y nuestras verdades. Los años que siguieron fueron una mezcla de introspección y reconstrucción. Cada día parecía un desafío, pero también una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre mí misma. Al principio, la soledad era insoportable, pero aprendí a abrazarla como una aliada, un espacio donde podía escuchar mis propios pensamientos y darles forma sin las presiones externas. Dejé atrás la constante búsqueda de aprobación, la necesidad de encajar en un sistema que nunca entendió mis dudas. Y aunque el peso de la traición seguía presente en los rincones de mi memoria, con el tiempo aprendí a vivir con ello, a no dejar que me definiera. Recibí algunas cartas de la hermana Concepción, pero nuestras conversaciones se volvieron más escasas. Ella había encontrado un nuevo rumbo, uno más pacífico, y en sus palabras había una calma que yo aún no alcanzaba. Me sentí feliz por ella, pero también triste, porque había algo en sus cartas que me hacía sentir que el vínculo entre nosotras se estaba desvaneciendo. Quizás, en algún nivel, ya no éramos las mismas personas. Habíamos compartido una experiencia tan intensa y dolorosa que, de alguna manera, nos transformó para siempre. Un día, recibí una carta de ella que decía: he encontrado algo que no esperaba. Algo que me da paz. Ya no busco respuestas en los demás, solo en mí misma. La verdad está dentro de nosotros, querida amiga. Lo que importa es cómo elegimos vivir después de todo lo que hemos aprendido. Sus palabras me llegaron al corazón, pero también me hicieron sentir una profunda soledad. En su búsqueda por la paz, ella había encontrado algo que yo aún no lograba encontrar: el perdón. Quizás no solo para los demás, sino también para nosotras mismas. La vida siguió su curso, y aunque a veces las sombras del pasado se alzaban, la luz de la verdad me mantenía en movimiento. No era la misma mujer que había llegado a Santa Amelia con esperanzas y sueños de un mundo perfecto, pero, de alguna manera, había crecido más fuerte. Aprendí que la vida no se trata de encontrar respuestas fáciles, sino de aceptar la incertidumbre y seguir adelante, a pesar de todo. La verdad es que no necesitaba una organización, ni figuras de autoridad, para encontrar mi camino. Solo necesitaba a mí misma. Un día, decidí regresar a Santa Amelia, al lugar donde todo había comenzado. El Salón del Reino ya no tenía el mismo peso en mi vida. Pasé por las calles empedradas, esas que tantas veces había recorrido con una fe ciega, y ahora las veía con una perspectiva diferente. Todo había cambiado, pero, al mismo tiempo, nada había cambiado. La gente seguía con sus vidas, sin saber lo que había ocurrido en sus propias filas, sin saber cómo la verdad había llegado a sus puertas. Cuando regresé a mi casa, sentí una mezcla de paz y melancolía. Mi hija, ahora adulta, había comenzado su propia vida,
y aunque nuestras conversaciones sobre la fe y la religión ya no eran lo que eran antes, había una comprensión silenciosa entre nosotras. El viaje que había comenzado en busca de una verdad ajena ahora me había llevado a una verdad propia, una que, aunque imperfecta, era mía. La historia de lo que sucedió en Santa Amelia, de la traición, la corrupción y el descubrimiento, era solo una parte de lo que había sido. Pero también era una lección de vida, una lección que me enseñó a cuestionar, a no aceptar sin más, y a buscar la verdad, aunque duela. Ahora, mirando atrás, puedo decir que la verdad no siempre nos da respuestas fáciles, pero siempre nos libera. Y aunque el camino fue largo y lleno de oscuridad, al final la luz llegó. Y esa luz, aunque tenue a veces, es suficiente para seguir adelante.